Hola, me llamo María José, tengo 40 años, perdón, soy de España, tengo una hija pequeña de 3 meses y bueno, pues decidí tener esta hija después de mucho, mucho tiempo haberlo pensado y haberlo hablado con mi pareja y haber comprobado que efectivamente podía darse una verdadera conciliación y los dos podíamos cuidarla a partes iguales. Quería tener un hijo, ¿no? Pero no me atrevía por muchas ideas, muchos tabús, muchos tópicos que tenía en mente. Y yo pues siempre había pensado que si tenía alguna vez un hijo, mi carrera, mis estudios no podrían continuar o no podrían continuar al ritmo que a mí me gustaría o no podría conseguir las metas que me había propuesto, etcétera, porque esto es algo que siempre uno tiene de su cultura, ¿sí? Que parece que cuando ya eres madre solo tienes que ocuparte de los hijos, aunque trabajes, ¿no? Pero como que el principal que hacer es tu familia y tienes que dejar un poco de lado o conciliarlo muy bien o dejar un poco de lado tu identidad o tus metas en la vida y demás. Y entonces yo tuve un primer marido con el que eso nunca hubiera sido posible y bueno, no rompimos por eso, pero eso también era una parte de ello. Y bueno, pues después de mucho pensar con mi actual pareja, pues me di cuenta de que efectivamente sí sería posible una conciliación más normal que a mí me permitiera también seguir adelante con mi vida, ¿no? Aunque tenga que ajustar, tengamos los dos que hacer muchos ajustes y ahora yo más, porque estoy alimentando con el pecho y demás, porque el bebé tiene 3 meses, me decidí a tener una hija y también era porque yo quería investigar esa parcela de la vida, quería disfrutar y saber qué se siente al tener una hija. No quería pasar por el mundo sin disfrutar esa parte que también nos da la vida, ¿no? Bueno, mi experiencia cuando estaba embarazada y después de dar a luz, cuando uno no está embarazado no sabe lo que hay. Hay tantos tabús. Es tan opaco todo. Es como cuando uno no sabe lo que es estar embarazado, es como mirar una cueva desde fuera. No se sabe lo que hay dentro, ¿no? A lo largo de mi embarazo, y yo creo que tuve un buen embarazo, me encontré muchísimos tabús, no sabía nada y otras amigas mías que habían estado embarazadas no lo cuentan. Mi madre no lo cuenta, mis amigas no lo cuentan. Si yo tenía dolores como cualquier mujer embarazada, creo, y me quejaba, ¿no? Porque yo tengo esa a mi madre, por ejemplo, o amigas de, no, pero Mari, disfruta de tu embarazo, que hay muchas mujeres que no pueden estar embarazadas. Y era como yo no tengo la responsabilidad de que otras personas no se puedan quedar embarazadas, pero sí que me quejo porque me duele, ¿no? Y después de dar a luz, los tópicos y los juicios siguen existiendo, de madres, de amigas, de personas cercanas. He sido muy juzgada, pues por no someterme un poco a las normas que se esperan de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de dar el pecho, uno se espera o se espera de la mujer que del pecho, que se dé toda, ¿no? Que se sacrifique. Bueno, ¿y qué pasa si no puedes? ¿Qué pasa si no produces suficiente? ¿Qué ocurre? Entonces yo no podía producir suficiente y sí que he sido juzgada por amigas por no dar completamente. Y luego otra cosa sobre la que he reflexionado mucho para tomar la decisión de tener hijos, es que muchas veces es como que la mujer tiene que decidir en las culturas muy tradicionales quizá, o por lo menos del entorno de donde yo vengo en España, es como incluso viniendo aquí un profesor mío, que ya no está, cuando le dije que me gustaría tener un hijo, él me dijo, buf, pues como olvídate de tu carrera, ¿no? Eso es un tópico que hay que desmontar y que hay que tirar. Y yo, por suerte, he podido fijarme en modelos que, aun teniendo hijos, han seguido con sus carreras y han tenido éxito. Cosa que a lo mejor no siempre se ve, no siempre tiene visibilidad. Lo que hay que hacer es conciliar y ayudar también a nuestras parejas a tener conciencia de ello. Los modelos que yo he visto de mujeres que han tenido hijos y aún así han seguido la carrera,
Son americanas, pero también, por ejemplo, Stefania Lucamante es italiana y ella ha tenido 2 hijos, ha seguido con su carrera y demás. Hay más, digo Stefania porque ha sido profesora en nuestro departamento, ¿no? He visto más modelos de mujeres americanas que de mujeres latinas o de mujeres españolas. De hecho, mis amigas españolas o de la República Dominicana o de otro país de Latinoamérica, ellas son doctoras, tienen el PhD, pero no han continuado con sus carreras y sí se han volcado más, por decirlo de alguna manera, en su familia, ¿no? Entonces, pienso que hay más modelos quizá de esta cultura anglosajona, pero creo que eso es que está cambiando, ¿no? Y es un mito que tiene que ser cambiado, que si tienes hijos ya no puedes continuar. Es que nos inculcan esto desde la niñez y entonces eso hace que no queramos tener hijos, ¿no? Yo he tenido mi niña a los 40 años, ya no voy a tener más, pero me ha costado decidirme porque yo crecí con esas ideas, ¿no?